Hola Scorpio, bienvenido a la Lía Astral. Te invito a que veas este video completo para que sepas cómo participar en el sorteo de 2 lecturas privadas personalizadas y además apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a iniciar tu lectura de tarot semanal y veamos qué carta va a estar dirigiendo la energía durante los próximos días para ti. Te recuerdo que esta lectura es general. Nos dice la carta del aprendizaje. Siento que va a ser una semana de bastantes lecciones y en las cuales tendrás que pensar y analizar muy bien cada uno de los pasos que vas a dar. De esta manera siento que nos quiere advertir acerca de algo y ahora vamos a descubrir realmente de qué se trata toda esta situación. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, comenzamos. Recuerda que este mensaje es general. Si ya quieres algo personalizado, en mi primer comentario están nuestros datos y teléfonos de contacto y en la descripción. Bueno, toma lo bueno, deja ir el resto. Primer mensaje, en el estudio hallarás la clave. Mira que es una carta muy ligada a esta carta del tarot egipcio acá. Me dice que hay una situación en la cual tienes que irte con peso de pluma, con tus pasos muy bien calculados, muy bien analizados para que ninguno de ellos vaya a ser en falso. Sin embargo, yo siento que el universo, más que augurarte algo malo, lo que está haciendo es prevenirte, es como darte una advertencia a tiempo, porque mira que acá al lado te dice, la energía te hará reinar sobre una situación. Como es un mensaje general, no podemos saber si es sobre amor, economía, cada uno de ustedes lo aplicará. Lo que sí te digo es que esa primera situación que se vino a tu mente es y que sobre ella vas a triunfar. Y si tú lo crees, decrétalo y escribe veo victoria venir, ¿sí? Veo victoria venir en los comentarios para que lo decretes para tu vida. Bueno, tu última carta te dice habrá castigo y reconciliación. Veo que hay una situación en la cual cada una de las partes va a comenzar a recibir lo que realmente se merece y que en ese orden de ideas posterior a ello va a poder haber un proceso de reconciliación, de perdón, de sanación, que va a ser muy importante. Veo justicia divina que se equilibra a tu favor y esto es definitivamente maravilloso. Bueno, pasamos ahora al plano de lo económico para todos ustedes. ¿Listo? Veamos. Mensaje canalizado por el anciano de los días. Dice, un problema se te solucionará pronto. Tomas decisiones acertadas, se te dará un proyecto oculto. Mira que veo que también nos está diciendo acerca de tener en cuenta lecciones o errores cometidos en tiempos pasados para que en este momento ya no afecten tanto tu presente. Entonces es algo súper bueno, súper positivo, porque veo que nos permite tener una especie de punto de partida sobre lo que no debes hacer en los próximos días respecto a una decisión económica. Números de la suerte importantes para los días que están por venir: el número 42, número 3 y número 9, ¿ok? Son números súper importantes. Veamos qué nos dice nuestro gran tarot que viene para ti. Te invito a suscribirte, a seguirnos en nuestras redes sociales, así apoyas a nuestros gatitos y perritos. Bueno, veo que en los próximos días va a haber una persona en la cual no puedes confiar.
Veo que en situaciones pasadas ya has confiado en alguien, te ha decepcionado con temas relacionados a negocios, dineros o inversiones y que este es el momento en el que traigas a colación, a memoria esta situación para que no vuelvas a cometer este error en tu parte económica. Me dice que en todo negocio, proyecto, estudio, trabajo, debes tú actuar como este rey de bastos, teniendo el control, el dominio, ir a la cabeza de esa situación para que te evites problemas. Me dice que hay una meta, un objetivo por el cual tienes que apresurarte. Si no, hay una oportunidad que se te va a ir de las manos. Las decisiones que vas a tomar son correctas siempre y cuando tengas presente esta persona en quien no debes confiar nuevamente. O sea, ya es alguien que te ha fallado o que tu intuición te está diciendo que no es alguien de confianza y que definitivamente pues deberías sacar como del radar de tu círculo de confianza, ¿sí? Mucho, mucho cuidado con esta situación. Veamos. Aquí me parece que estás tú con todas las ganas, con toda la energía de ir a por un sueño, por una meta, por un objetivo. Me dice que podrías estar recibiendo una especie de correo electrónico o de documento en físico relacionado con este objetivo en los próximos días, que te apropies, te apoderes, te apersones de la situación y que todo va a salir de la manera adecuada. Todos los asuntos legales van a salir a tu favor. Solo cuídate de esta persona que está acá. No necesariamente tiene que ser una mujer, aunque esté representada por una reina de copas. Podría ser un hombre. Recuerden que el tarot siempre nos habla de las energías, de la forma de ser, más que de la personalidad en sí. Me dice que debes de perseverar, de tener disciplina en un proyecto que vas a iniciar, que no te des por vencido y que actúes como este caballero, dándola toda. Bueno, pasamos ahora a tu parte sentimental. Recuerda que este es un mensaje general, que si tú ya quieres saber sobre solteros y conexiones por separado, debes ir a tu especial amor. Iniciales importantes estos días para el amor: la letra H, la letra M, aunque algunos lo toman como W, acá está igual, la letra E, la letra O y la G. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno. Mensaje general del oráculo para todos ustedes. Tomen lo bueno, dejen ir el resto. Canalizado por el ángel Lucifer. Dice: no te dejes caer en tentación que llegará pronto a tu vida. Será algo fácil, pero muy poco duradero. Puede ser que tú te encuentres en una relación de pareja o que aparezca una persona que se encuentre comprometida y con quien la atracción sexual siento que va a ser muy fuerte, muy intensa, casi que hay química instantánea. Debes huir de estas situaciones en los próximos días. Recuerda que hay batallas que ganamos al huir. Esta es una de ellas, por ejemplo. Siento que estarías arriesgando tu paz, tu tranquilidad y tu relación, si es que la tienes, por culpa de una persona que solamente te va a ver como algo momentáneo, como algo para pasajero, ¿sí? Veo que a veces te cuesta hacer cierres, o sea, cortar de manera tajante en estas situaciones en las cuales tienes tentaciones. Pues bueno, mira que nos aparece la carta de la muerte invertida y me habla precisamente de esto, ¿no? De que no has hecho un cierre efectivo, que no cortas de manera radical y que esto se puede estar prestando para problemas bastante fuertes y que luego te va a costar mucho recuperar lo que puedas poner en riesgo o en jaque. Así que cuidado en estos días, cuidado si son contactos a través de mensajes y mucho, pero mucho cuidado más si tienen que ver contactos físicos face to face, porque siento que definitivamente cometerías un error por imprudencia. Mira, aquí me lo recalca, me lo reafirma. Veo que tienes que cuidarte mucho en los próximos días. Si estás soltero, si estás soltera, a ver, esta persona es comprometida. Y créeme, el tercero siempre es el que a la larga termina perdiendo. Es mejor que actúes por la verdad
Sí, me dice la carta del sol, porque siempre todo sale a la luz. Así que mucho, mucho cuidado. Si estás saliendo con alguien y estás empezando a sospechar que esa persona es comprometida, déjame confirmártelo, sí, sí es comprometida. Así que mucho cuidado con esta atención, mis amores, porque no quiero que les lastimen el corazón. Quiero que ya mismo, apenas acabes de ver este video, te vayas al último video de Capri. Allí va a haber un complemento para esta lectura y de ambas toma lo que resuene. Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas, debes cumplir todos los requisitos, que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, déjame un comentario con la palabra sol y nada, sígueme en redes sociales. Recuérdame que te quiero mucho, comparte este video para que podamos llegar a más personas y apoyar a nuestros refugio animalitos rescatados. Te quiero mucho, chao.